Si nos remontamos a unos cuantos siglos atrás, nos podremos dar cuenta de la importancia y singularidad del fascinante periodo del arte y la literatura titulado el Barroco. Objetivos: analizar y entender el contexto cultural, histórico y literario en el que se desarrolló el periodo del Barroco. También entender la cosmovisión de mundo de la época. Acercarnos al arte barroco y comprender todas sus características. Comencemos el viaje. Aquí, en el siglo XVII, continente europeo, vemos cómo surge este periodo, más precisamente en Italia, pero donde se desarrolla su punto culmine y mayor importancia es en España. A lo largo del Barroco nos encontramos con grandes personajes de la historia universal. Es caso de Lutero, Galileo Galilei, músicos como Antonio Vivaldi, escritores como Luis de Góngora y Francisco de Quevedo, y muchos más que dejaron un legado para lo que vendría de la historia. El Barroco realmente expresa nuevos valores. En la literatura es abundante el uso de la metáfora y la alegoría. Representa un estado de ánimo diferente, más cerca del romanticismo que del Renacimiento. Viajando por aquellos tiempos, nos encontramos con distintos hechos que van marcando el estilo y la esencia de este periodo. Es inevitable encontrarse con la reforma de Martín Lutero, quien buscó lograr un profundo cambio en los usos e injusticias que se llevaban a cabo dentro de la Iglesia Católica. En consecuencia de lo anterior mencionado, se produjo el denominado Concilio de Trento, la que sería una reunión de los principales cargos de la Iglesia para tratar temas eclesiásticos, convocado por el Papa y que repercutiría a toda la cristianidad. Concretamente lo convocó el Papa Pablo III, no solo para responder a la reforma protestante, sino también para fijar el dogma católico tras la degradación y crisis a que había llegado la Iglesia Católica en el siglo XVI. También en España, enmarcado como el máximo exponente del Barroco, sufre una grave crisis demográfica, consecuencia de la expulsión de casi 300.000 moriscos y de la mortalidad provocada por las continuas guerras, el hambre y la peste. Grandes pensantes como Descartes, Leibniz y Spinoza defienden la razón como fuente de conocimiento humano y desechan la posibilidad del saber revelado. Se sientan las bases del racionalismo. Culturalmente se imponen fuertemente influencias de importantes obras de Galileo Galilei y René Descartes en el pensamiento posterior. Galilei es obligado por la Inquisición a abjurar de sus argumentos referidos al desplazamiento de la Tierra alrededor del Sol, mientras que Descartes fundamenta el racionalismo filosófico y científico a partir de la crítica a los sentidos como vía de conocimiento. En España se generaliza el pesimismo y la incredulidad. Un ejemplo es la actitud de Baltasar Gracián, para quien el único modo de combatir la crisis es el individualismo y la desconfianza. En este periodo, la clase social dominante es la aristocracia. En el Barroco se identifican dos tendencias muy marcadas en la literatura. Estos son el culteranismo y el conceptismo. En el primero se prioriza la forma antes del contenido. Lo importante no es lo que se dice, sino la forma y la estética con que se logra transmitir el mensaje. Aquí podemos fácilmente encontrarnos con Mientras por competir, de Luis de Góngora. Mientras por competir con tu cabello, oro bruñido al sol relumbra en vano. Mientras con menosprecio en medio el llano, mira tu blanca frente el lirio bello. Mientras a cada labio por coguello, sigue más ojos que el clavel temprano. Y mientras triunfa con desdén lozano del luciente cristal tu gentil cuello. Goza cuello, cabello, labio y frente, antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lilio, clavel, cristal luciente. No solo en plata o viola troncada se vuela, mas tú y ellos juntamente en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Por otro lado, el conceptismo se preocupa del contenido más que de la estética. Lo podemos identificar en autores como Baltasar Gracián en prosa y Francisco de Quevedo en poesía. A un hombre de gran nariz de Francisco de Quevedo es un gran ejemplo. Eras un hombre a una nariz pegado, eras una nariz superlativa, eras una alquitara medio viva, eras un peje espada mal barbado, era un reloj de sol mal encarado, eras un elefante boca arriba, eras una nariz sayón y escriba, un ovidio nazón mal narigado. Eras el espolón de una galera, eras una pirámide de Egipto, las 12 tribus de narices era. Érase un naricicismo infinito, frisón archinariz, caratulera,
sabañón garrafal, morado y frito. Podemos identificar diversas tendencias que están de moda y en donde los escritores se apoyaban a la hora de escribir sus obras. Un ejemplo es el dinamismo, que son constantes transformaciones o vuelcos que se dan en la literatura de la época. O también la teatralidad, que va a la idea de persuadir a los lectores. Otra tendencia que también llama mucho la atención es el contraste que presentan estos textos, donde hacen una comparación entre términos yuxtapuestos. Se puede entender y apreciar que la percepción del mundo en el periodo literario del barroco se basaba en una actitud escéptica frente a las cosas y a la vez desconfiada y pesimista, muchas veces catalogada como un pensamiento negativo, ya que sus obras de arte demuestran en muchas ocasiones la brevedad del tiempo. Para ellos, la vida es ir muriendo cada día. El siglo XVII está caracterizado por ser una época en que el ser humano adopta una postura ascética, de menosprecio de todo lo terreno, y adopta una postura estoica, de resignación ante la desgracia. Posterior al entendimiento del barroco, podemos observar con mayor detención las pinturas creadas en este magnífico periodo. Por ejemplo, José de Rivera, Pitágoras. Bartolomé Esteban Murillo, San Agustín lavando los pies a Cristo. José de Riveras, Inmaculada Concepción. En cuanto a la música, nos llama mucho la atención los desconocidos instrumentos musicales que son de tipo cuerda frotada, que son diferentes a los de cuerda común. Entre estos instrumentos podemos mencionar vihuela, comamusa y sanfoña. La mayoría de sus obras son orquestadas, teniendo a Vivaldi como uno de sus máximos exponentes. Si bien el barroco se dio en una época más bien obscura al haberse dado entre dos grandes épocas, no quiere decir que esta haya sido intrascendental. Más bien, es el primer paso para lograr un quiebre en el paradigma de las personas, y así dar paso al neoclasicismo y romanticismo. Si bien todas las épocas logran algo especial en las personas y la literatura, esta época tiene mucho de lo que vivimos hoy en día: el cuestionamiento hacia un ser superior, la negatividad o pesimismo frente a las cosas, el no saber si estamos viviendo o si un día más nos acercamos hacia la muerte.